Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Así como Dios liberó de Egipto a los israelitas y del poder del faraón, así nos libera a nosotros de lo que sea que vengamos pasando por mucho tiempo. Este mensaje ustedes lo necesitan. El Señor sabe que muchos están agobiados, cansados, agotados por todo lo que han tenido que soportar, pero hoy les anuncia liberación. Muchas veces nosotros nos hemos sometido a faraones que han manejado, que han construido en nuestra vida, que han querido manejar nuestra experiencia, nuestro corazón, nuestro propósito, nuestro destino. Personas que nosotros sanamente creyendo que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo bien en aguantarnos, en esperar, en confiar en un cambio. Y realmente lo que estamos es permitiendo como el faraón nos siga maltratando como hacía con los israelitas, nos siga dañando, nos siga esclavizando y nos siga manteniendo en un rol y en un camino que realmente no nos lleva a libertad. Nuestra misión en esta tierra es de venir a rescatar a los que están perdidos, pero no hemos venido a someternos al faraón, no hemos venido a someternos a personas que quieren trasladar nuestro destino a otro lugar, que quieren dañar, tergiversar la verdad en nosotros. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios mismo llevó a los israelitas a Egipto, los sacó de Canaán en tiempos de hambre y los llevó a la mejor tierra de Egipto, que se llama Gosén, una tierra que después se convirtió en la morada del faraón, en lugar de esclavitud. La intención de Dios era buena, era de restaurar a la familia de Jacob, de reencontrarse, de devolverle a su hijo José, de hacerle justicia a José por todo lo que sus hermanos le habían hecho, de restaurar el corazón malvado de sus hermanos, de proveerles de todo lo que necesitaban en ese momento, de demostrarles su amor y cuidado. Dios siempre es el mismo, Él siempre, esa es su intención, de hacer las cosas bien, de hacer lo mejor para nosotros. Pero no siempre sale igual, porque siempre el faraón está allí para tratar de esclavizarnos a todos. Cualquiera pudiera decir, si Dios todo lo sabe y es bueno, ¿cómo lleva al pueblo a un lugar donde terminarían siendo esclavos, gobernados por el faraón? Créanme que yo me he hecho esa pregunta muchas veces, y no por los israelitas, sino por mí. Y la respuesta es, por propósito. No hay nada que Dios haga o permita porque nada se escapa de sus manos. No hay ni la hoja de un árbol que se mueva sin su voluntad. Todo está en su plan de rescate, en su plan de restauración o en su plan de juicio para otros. Antes de que venga un juicio tiene que haber unos hechos, unas pruebas. Muchas veces Dios quiere juzgar a una persona y le da la oportunidad una y otra y otra y otra vez, y pone un hijo suyo al lado que le hable, que le diga, que lo aguante, que espere, que ore. Pero si la persona no da cambio, no da el pie para algo diferente, ya llega el momento donde Dios empieza a hacer juicio. Nada toma de sorpresa al Señor. Dios todo lo sabe, es el principio y el fin, el alfa y el omega, pero siempre está su buena voluntad por delante, aunque a nosotros a veces no nos parezca. Él puso a los israelitas en Egipto porque era el lugar donde había la mejor tierra, y fuera de eso era la tierra donde ellos serían alimentados. Dios siempre da lo mejor, y donde un hombre que él había escogido, que era José, sería el canal a través del cual entregaría de parte de él la mejor tierra y todo el sustento que ellos necesitaban. El faraón del momento representaba a Dios, que fue el que les dio las tierras, los recibió, les mandó carros, les mandó todo lo necesario para traerlos de Canaán hasta Egipto. Este representa a Dios. Pero después en esa misma tierra, así como pasó en el Edén, donde Dios se relacionaba con Adán y Eva y todo era perfecto, pero después vino un cuarto que fue el enemigo y se metió al jardín. Así mismo se metió este faraón, donde vino a hacer daño, donde empezó a esclavizarlos a ellos y a cambiar el panorama que Dios había hecho. En Génesis 47, del 5 al 6 dice: entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Ese es Dios hablándole a José. Haz que se asientan en lo mejor, no en lo peor, en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces,
ponlos a cargo de mi propio ganado. Si leen la historia de José, todo fue un gran propósito desde que le habla de su ascenso, o sea, de sus sueños cumplidos, porque ya Dios le había anunciado a José que esto venía, hasta el cumplimiento de ese sueño y aún lo que los israelitas tuvieron que pasar, porque todo ayudó para bien, hasta para acabar con el faraón que los esclavizó. Y muestra cómo Dios, no José, no el faraón del momento, nadie orquestó de manera buena toda la bendición que José y su familia recibirían. ¿Por qué? Porque había siquiera uno que hacía lo bueno, y en este caso era José, precisamente porque Dios sabía lo que venía, porque sabía que venía hambruna. Así fue que él orquestó y puso todo a disposición de José, porque sabía que podía confiar en él, que José era una persona a la que le podía entregar la riqueza, le podía entregar todo lo que los tiempos de las 7 vacas gordas iba a proveer, para cuando vinieran las 7 vacas flacas, o sea, el tiempo de hambruna, José lo supiera administrar. Dios no entrega sus riquezas a cualquiera. Dios entrega sus riquezas a personas que sean fieles, a personas que se dejen guiar por Dios. Usted no le entregaría su empresa a una persona que despilfarra, a una persona que no sabe administrar las cosas, que gasta el dinero donde no tiene que gastar y lo deposita donde no lo tiene que poner. O usted le entregaría la empresa a una persona que en lugar de pagarle a sus empleados se gasta el dinero con prostitutas o con personas que nada que ver, o en cosas que son personales, en licor, en fiestas. O sea, el dueño de la empresa no haría eso si conoce a una persona de esa manera. Dios es igual. Dios probó el corazón de José para poderle entregar las riquezas que vendrían, para él acumularlas y poderle dar a las personas después cuando viniera la hambruna. Dios tiene un plan que cumplir, y la decisión del faraón era que ellos fueran puestos con todo lo necesario mientras su trabajo era cuidar el ganado del faraón. El propósito era bueno, pero dice Éxodo 1 que llegó al poder otro faraón, alguien diferente al primer faraón, otro que no tiene nada que ver con Dios, otro que no tiene nada que ver con el plan de Dios. Es decir, alguien diferente que, dice el versículo 8, no había conocido a José y los esclavizó. Es decir, no conoció a José, quiere decir que no tenía ese propósito con José como lo tuvo el primer faraón, como representa a Dios en este caso. Otro significa que no tiene nada que ver con lo que inicialmente se había establecido, que no tiene nada que ver con el plan de Dios. Por el contrario, tiene otro plan diferente, que era otro distinto a Dios, otro que se metió en la tierra y cambió los planes de Dios, otro que vino a cambiarle la vida a los israelitas, otro que vino a robarles, a cambiarles su estructura espiritual, lo que habían logrado, a esclavizarlos y desmentir lo bueno de Dios, otro que no conocía a José, es decir, otro que no pertenecía al mismo espíritu de José, por eso no lo conocía. Eso justamente pasa en nuestras vidas, que estamos corriendo bien, pero de alguna manera por cualquier endija, como una rata, se mete el enemigo a destruir y a querer usar lo que Dios ha dispuesto, con una autoridad que no le pertenece. Viene a querer usar a los hijos de Dios, a obligarlos a que le sirvan. Y cuando no lo hacen, los oprime, los esclaviza, los despoja, los maltrata. Todos sabemos cómo es la historia de los israelitas a manos del nuevo faraón. Los manejaba con astucia, los oprimía, les ponía trabajos forzosos y pesados que hacían para él. Los amargaba, los trataba con crueldad, los obligaba a hacer trabajos del campo y no había trabajo bien hecho para estos capataces porque siempre los trataban con crueldad. Estas palabras son literales de Éxodo 3, donde inicia esta historia de la esclavitud. El propósito de Dios no era ese. Sin embargo, ya que el enemigo se les metió en la cocina, por así decirlo, lo permitió para formarlos y en su momento sacarlos y llevarlos a la tierra prometida, una tierra diferente donde no había ningún faraón, donde la propiedad de las tierras era de ellos, la leche, la miel, los grandes frutos no dependían de la decisión de un opresor, un manipulador o alguien que quería dominarlos a su amaño y antojo, sino que sería una tierra propia de ellos, donde serían amos y señores, donde podían disfrutar de los frutos de la tierra sin agonía, sin humillación, sin dolor, sin lamento. Era una tierra que Dios mismo les daba de su propia mano con todo lo que ellos requerían.
Déjame decirte una cosa, no importa dónde Dios te puso en algún momento y que eso se haya convertido en un infierno, donde el faraón está gobernando y donde tú estás siendo un esclavo. Déjame decirte que lo único que Dios ha querido hacer es formarte. ¿Sabes por qué? Porque te quiere poner en cosas más grandes. ¿Sabes por qué? Porque está mirando tu corazón para entregarte cosas mayores. El faraón terminó con todos y los egipcios en el mar Rojo. Pero el pueblo de Israel terminó ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Dios nos forma a través de los desiertos, de las pruebas, de los problemas, de los faraones que pone a nuestro alrededor, así como formó a Jesús con Judas, con los fariseos, con los saduceos, con los judíos. Él lo formó. Pero después, ¿qué? El que recibió la gloria fue Jesús, no los saduceos, no los fariseos, no Judas. Jesús fue el que recibió la gloria. Nada es desconocido para el Señor. Él nunca abandona a los suyos y menos le va a permitir al faraón que se enseñoree de sus hijos y se apodere de lo que les pertenece, porque es de Dios. Por eso lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, pero asimismo hizo juicio con el faraón y con los egipcios por lo que le causaron al pueblo. Y estos no salieron con las manos vacías, sino que dice que despojaron a los egipcios. Él no va a permitir que el faraón arruine su propósito, arruine a su pueblo, que los esclavice, porque él es el único dueño. Satanás quiere ocupar el lugar de Dios, siempre ha sido así, por eso fue expulsado del cielo y enviado al abismo, porque quiso ser como Dios. Y dice la palabra en Éxodo 3 del 7 al 8, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Hay momentos donde nuestra vida cambia dramáticamente. Dios nos da instrucciones de hacer algo y por obediencia lo hacemos. Sin embargo, las cosas pueden cambiar como le cambió a la familia de José. Y es cuando uno no entiende por qué, si hemos obedecido, todo se ha tornado de esa manera. Te puedes encontrar con esa voluntad de Dios tan buena, agradable y perfecta para hacer un trabajo, una labor, cumplir un propósito e incluso recibir su provisión. Y llega el faraón a acabar con todo, a estorbar lo que se está haciendo, porque claro, a él no le conviene. Entonces podrías estarte desanimando o preguntando si es que no entendiste bien. El enemigo incluso puede usar esto para querer convencerte que fuiste malo, que fuiste mala, que hiciste mal, que fallaste, cobrarte lo que no debes y someterte a sus designios malvados. Pero si eso fuera cierto, entonces Jesús fue malo, hizo mal y falló, porque no todo le salió como se esperaba y no todos recibieron la verdad ni su sacrificio. Por el contrario, constantemente lo acusaban y lo querían hacer ver como el malo de la película. Incluso prefirieron escoger a alguien que les había robado, que era Barrabás, y al que los sanó, liberó, resucitó y les dio lo mejor, lo crucificaron. Hablaban mal de él. Por tanto, el enemigo podrá hacer y deshacer como cree que puede, entre comillas. Pero nunca olvides que Dios no se ha muerto, que los muertos fueron los egipcios. Y es que Dios tiene sus caminos y maneras de hacer las cosas. Lo que importa es que la gloria viene después. ¿Y sabes por qué viene? Porque le obedeciste, le creíste, te sacrificaste, hiciste tu parte. Hiciste cosas que los demás nunca harían y te pusiste como otros no lo hacen. Lo que pasa es que los demás no lo aprovecharon, los demás no lo agradecieron. ¿Por qué? Porque tuvieron su corazón, porque no fueron redimidos, porque nunca se cambiaron, porque tuvieron un corazón duro. Una cosa podemos tener como segura: Dios es Dios siempre y no hay ningún poder por encima de Él. Siempre Él tendrá la victoria. Él es la justicia, Él es el juicio, es la verdad. Y es quien gobierna en los cielos y en la tierra. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo así en nosotros y en el mundo? Sí, si tú estás haciendo las cosas bien, el Señor está contigo. El que está haciendo las cosas mal, ¿quién está con él? Ya lo sabemos, no es Dios. O es Dios o es Satanás, pero Dios no va a estar apoyando ni respaldando a una persona que está haciendo las cosas mal, que está causando dolor a su familia, que está haciendo cosas en contra de un hijo de Dios. Entonces,
Si hay un faraón en tu vida que está queriendo cambiar tu propósito, que quiere obligarte a hacer su voluntad y por ello te oprime, te maltrata, te quiere someter a esclavitud, te trata con crueldad, robándote lo que te pertenece o traicionándote, ya que todo es de Dios y tú eres su hijo o su hija, no te afanes. Alégrate porque el Señor vendrá con toda a defenderte y aún a darte algo mucho mejor. Dos cosas sucederán. Tendrás la libertad de Dios y los egipcios serán enjuiciados. Terminarán en el fondo del mar ahogados, así como terminó Judas, colgado. No te resistas o sigas insistiendo en lo mismo. Mira que vino Moisés a sacar al pueblo de la horrible esclavitud y ellos seguían llamando Señor al faraón y pretendiendo seguir ahí como esclavos. No, ya Dios dio la orden de tu salida. Empaca maletas y alístate para ir a un mejor propósito, a un mejor momento. Hay gente que sirve al faraón que nos detiene, que es imposible uno llegar a un nuevo nivel, entrar a las bendiciones de Dios si estas personas se convierten en un lastre en nuestra vida. No tengas temor. Si Dios está de tu parte, ¿quién puede estar en tu contra? Si Dios es el que te da la vida y es todopoderoso, ¿qué puede hacer el enemigo que no tiene poder? Si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no puede hacer para ti una mejor tierra? No dejes que el enemigo use este momento para esclavizar tus pensamientos a lo peor. Libérate y pon tus pensamientos en las cosas de arriba y es ahí donde vendrá tu libertad. Ejerce tu señorío. Es por esto justamente que el enemigo quiere doblegarte y someterte, porque estás levantándote en autoridad y poder. La palabra en Éxodo 1 dice que el faraón los oprimía para que ellos dejaran de crecer. Cuando estamos llegando a niveles de poder más elevados, el enemigo se afana por destruirte, porque sabe que si no lo logras, él no podrá tener la victoria, no podrá detener o parar la victoria que Dios tiene para ti. Que no podrá lograr la promesa, que no podrás establecer en el lugar que te corresponde. Cuidado con los israelitas, decían, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. Nos combatirán y se irán del país. Éxodo 1, 9, 10, por lo que está lo que quiero poner en mayúscula con mi palabra, es que dice cuidado. Ellos son más fuertes y numerosos y dice astucia. Esa gente que sirven al faraón se llenan de astucia, empiezan a hacer movimientos, cambios, hacen una cosa ya para despojarte, para quitarte, como si a Dios, con Dios se pudiera tener astucia, como si a Dios se le pudiera robar, como si a Dios se le pudieran cambiar la verdad. La gente puede esconder de ti las cosas, pero de Dios nunca las va a esconder. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No recites versículos por conocimiento. Aprópiate de ellos, vívelos, porque esa es tu herencia. Satanás no tiene poder y cuando trata de hacernos creer lo contrario, o termina ahorcado o ahogado en el mar por el Espíritu. ¿Quién le hizo juicio al faraón y sus secuaces? Fue el Espíritu, que son las aguas del mar, lo que representa al Espíritu. Él ahogará tus situaciones adversas y saldrás a una tierra nueva. Ahogará a tu enemigo y terminará esta lucha que has tenido. Enviará plagas para desestabilizar y acobardar a tus enemigos para que te dejen ir, porque Dios está peleando por ti. Es tanto lo que el enemigo logra oprimirnos, controlarnos y cercarnos, que termina uno adaptándose a eso, pensando que es la voluntad de Dios, que sigamos ahí, porque Él nos puso allí. Sí, Él nos puso, pero también decide cuándo sacarnos de esa situación, de ese lugar, de esas relaciones, de esa misión, de ese objetivo, de esas asignaciones, como lo hizo con los israelitas. Él los puso ahí, pero también los sacó. Él los llevó a Egipto, pero también los sacó. Vuelvo y digo, Él es Dios. Debes estar sensible a su voz para saber para dónde ir y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso Él nos pide que estemos en comunión con Él, atentos a su voz para recibir dirección. Abran caminos, abran los cambios favorables para su vida.
Cuando hay revolcones no es para que nos alarmemos o nos sintamos desprotegidos. No permita que Satanás le dañe el corazón con todas las mentiras y todas las cosas que él hace a través del faraón. No permita eso. Eso es una forma como Dios te está anunciando, que está quitando para dar, que está moviendo para poner, que está cambiando para mejorar, que está destituyendo al faraón para sentarse él, recuperando lo que es suyo para dártelo a ti, quitando la injusticia para dar justicia, quitando la opresión para darte libertad, sacándote de una tierra de esclavitud para llevarte a otra mejor, calificando tu examen entre comillas para aprobar tu obediencia y darte la recompensa. Para que una casa sea renovada primero, debe pasar por derrumbes, desorden, polvo, sin forma. Pero cuando se termina, tienes una casa hermosa y restaurada. Ya verás que estos cambios te van a mostrar la belleza de lo que viene y lo que hay detrás de todo aquello que se muestra poco agradable, entre comillas. A través de las enseñanzas, Dios nos está restaurando en la posición de señores de esta tierra. El diablo, como el faraón, tiembla ante esto porque sabe que nos haremos más poderosos. Por eso se ha inventado todo lo que está pasando, pero todo eso es solamente una brisa comparada con el soplo de Dios, que moverá mares, que hundirá carros y caballos, que sacará la tierra y te moverá al otro lado. Recuerda, no tengas miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos, lo dice el Señor en Éxodo 14. Muchas bendiciones. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar.
En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor él